Bien, vamos a ver. Muchas gracias. Podéis sentaros. Bueno, muchas gracias. Hoy es, tengo que decir la verdad, es el día más raro de mi vida. Yo normalmente estoy presentando a ponentes, hoy colaborando en actos, pero la primera vez en mi vida me siento en un sitio donde hablan de mí. Entonces, es una sensación muy extraña. Entonces, yo ya creí que tenía la cara dura suficiente como para ser solvente en mi vida, pero tengo que profundizar en ello. Me da muchísima vergüenza verme todo el rato ahí y con personas ilustres hablando de mí. Y siempre bien, porque a veces no necesariamente me citan por ello. Quería destacar también que es conocida mi renta, mi cuenta corriente, y eso, la magnitud del premio, corre paralela a la idea que tienen de cómo debe ser mi mansión. Porque si este premio se lo dais a un ciudadano normal, tiene que jubilar a un niño, tiene que... Claro, la circunstancia de la vivienda actual, pues tendría que emancipar a una criatura para poder meter el premio en casa. Pero vamos, no hay problema, la empresa es solvente y podemos capitalizar este tipo de ornamentos discretos. Bueno, casi todo lo que sé ya lo he dicho ahí, lo han sintetizado en este vídeo que han puesto homenaje a mi persona. Agradezco a Millán que se haya prestado a hacer... Aprovecha para cantar, que es lo que le gusta a él. O sea, que también le ha sacado partido a la cosa y se ha promocionado. Como siempre se dice, cuando se recibe un premio, esto es una labor de equipo. Yo siempre digo lo contrario. Siempre digo, bueno, labor de equipo no, porque es el mismo equipo que hace la Santa Misa, las carreras de caballos. ¿Qué distingue un programa de otro? El chico de la mesa. Yo soy una persona que no soy nada humilde y siempre capitalizo el éxito y el mayor porcentaje del presupuesto de los programas, y el trabajo lo dejo a los compañeros, pues soy una persona que sé delegar. Pero en este caso tengo que decir que jamás en mi vida he trabajado en un programa donde, como se diría de forma coloquial, me lo lleve más por la cara. Es decir, yo soy el presentador del programa. Al principio me costaba un poco ese papel porque me gusta intervenir, sobre todo porque cuando uno alcanza la condición de estrella, que la da el salario, no ninguna otra cosa, no hay otra categoría que distinga a la estrella del otro, salvo que cobra más que el que tiene al lado. Entonces, una de las funciones de la estrella es poner pegas a las cosas, pues si no, no ejerce y no está ganándose el sueldo. Entonces, a mí me gusta ver la redacción, pero viendo, me decidí a tocar la guitarra eléctrica y aprender, ya que no había tenido mucho tiempo para dedicarme, que era lo que más me gustaba en la vida. Y este programa me ha permitido hacerlo. Es decir, y esto ya sé que es frustrante, pero como el acta ya está firmada, el premio no tiene vuelta atrás, ni intervengo en los contenidos, ni intervengo en el guión, que esto es muy frustrante, y aquí hay una muestra de cariño colectiva que se niegan a asumirlo, porque yo, por más que me preguntan, bueno, pero tú improvisarás, no improviso nada, pero meterás morcillas, no, pues luego siempre en las entrevistas me parece reflejado, aunque él lo niega, es coautor. Bueno, acercaros a la Sociedad General de Autores, veréis que no tengo ni una sola línea del programa a mi nombre. Sí es cierto que el programa lo hacen a medida. Llega uno a tal categoría que me pasa como al rey, que me escriben las cosas. Pero por otro lado, yo también he alcanzado cierto criterio de solvencia, que una vez me acuerdo cuando era pequeño, era ¿cómo se llama? El padre de Javier Marías era, bueno, Marías, al fin de cuentas. Julián Marías. Entonces me acuerdo que le estaban haciendo una entrevista, que entonces la televisión, aunque no plural, era sin pretenderlo. Y si había programas de entrevistas, había programas de flamenco, había programas de jazz, había programas de todo. Incluso había música en la televisión. Y ahora que hay tantas cadenas, resulta que no hay nada de eso. Pero fijaos lo que era una televisión, que a la hora de cenar te ponían a Julián Marías, que tenía de profesión filósofo. Una entrevista a fondo, además, porque si estuviera allí para hacer una acción somera, decir, bueno, ¿y usted está de acuerdo con lo que hemos dicho? Sí, a casa. No, le preguntaban. Yo no entendía nada de lo que decía aquel hombre, pero me quedé con una cosa. La incomprensión era absoluta, pero hubo un dato que me maravilló, que dijo, ¿y usted cuándo empezó? Dije, yo sabía que tenía la vida resuelta cuando empecé a dar conferencias sin papeles. Yo no sabía ni lo que eran conferencias. Yo, para mí la conferencia era una cosa, antes se llamaba así, cuando llamaba fuera de tu pueblo. O sea, yo vengo del Pleistoceno. Yo he visto cambiar el mundo. Hay 2 o 3 personas aquí que me ganan en edad y no lo aparentan. Pero
Quiere decir que el mundo ha cambiado más en los últimos 50 años que en los anteriores 50.000, sin duda alguna. Cuando uno lee estas cosas de, como decía, de los egipcios vivían igual que nosotros, pero en la tecnología hemos avanzado mucho. Entonces yo dije, dar conferencias sin papeles, eso es un oficio. Y eso me hizo siempre tener la perspectiva de que el trabajo no era necesario para sobrevivir, y sé que es el sitio menos indicado para contar esto, pero dije, dar conferencias sin papeles. Y como alternativa laboral me pareció fascinante. Ahora solo tenía que saber qué era eso de dar una conferencia. No lo sabía. Y resulta que hay gente que le pagan por hablar. Dije, joder, pero si yo eso sé. Porque a mí siempre me decían que me callara de una vez. Dije, esto hay que sacar un rendimiento. Entonces, aquí se ha hecho una visión de mi persona, presentador, músico, escritor, no sé qué, como si fuese un hombre del Renacimiento que sabe hacer todo eso. Todo eso lo he hecho intentando evitar el trabajo. Es cierto que se convierte en un trabajo en sí mismo, pero es verdad. Alguien tiene que ser la referencia. Alguien tiene que ser la esperanza. ¿Aquí te tenemos? Aquí estoy. Yo no voy a abundar en eso que dicen los profesionales, no de los medios, sino sobre todo de la cosa artística, de esto es muy duro, hay mucha zancadilla, me ha costado mucho llegar. Yo soy de las personas que más le ha costado llegar por mis condiciones y mi talento. Y lo dicen personas que están a mi lado que no les ha costado nada llegar, que triunfan ya en la infancia, como los futbolistas. Y sin embargo, ¿por qué dicen eso? Porque piensan que si no, todo el mundo podría arrimarse al pastel. Yo invito a la gente que lo intente. No, es el mejor de los casos. Te pagan, hay tres, digamos que en el mundo laboral, esto sí me gustaría contarlo aquí, porque es el sitio adecuado, hay tres coordenadas. La primera es cuánto tiempo te quitan por hacerlo, la segunda es hasta qué punto te realizas con ello, y la tercera puede ser cuál es la remuneración. Cuando las tres son positivas, que este es el mundo artístico, es decir, poco tiempo, realización absoluta, porque el artista es la única persona que está más contenta en el medio de trabajo que fuera, de los pocos. Y luego remuneración absoluta, si no, no eres artista, eres uno más gracioso por la calle. En la condición de profesional te la da la nómina. Entonces, en el caso las tres cosas son positivas. Y dirán los que están aquí escuchándome, ¿y viene aquí a contar dinero a casa a los pobres este hombre o qué? No, lo que vengo a decir es que si se dan esas circunstancias, alguien tiene la obligación de vivir bien. Yo vivo gente que plantea, al lado de gente que vive mejor que yo, pero plantea la frustración personal como un medio. Y yo siempre les insisto en que ellos no tienen derecho a hacer eso, porque es la generosidad del distinguido público las que le mantiene donde están. Entonces ellos tienen la obligación de devolver parte de eso. ¿Cómo? Viviendo bien. Yo me entrego a ello cada segundo de mis días. De alguna manera es un paralelismo a lo que sería esto que llaman el papel cuché, el Hola, este tipo de revistas que dicen en casa de los condes de Liechtenstein no sé cuántos, que hay que ver la cantidad de aristócratas que hay. Entonces sacan un reportaje, se ven mansiones, ven castillos y la gente lo compra. ¿Por qué? Porque en realidad esto del más allá no se lo terminan de creer. Dicen, el más allá está aquí al lado y hay alguien que vive así. Entonces, yo soy uno de ellos y a ello me dedico. Yo devuelvo al distinguido público lo que me dan y a cambio me propongo vivir bien para convertirme, no por egoísmo ni nada, no, lo hago con un espíritu consciente de militancia. Soy vuestra referencia. Y así podréis decir, sé que existe un mundo mejor y una vida mejor porque se la pega a ese. Esa es mi misión social y a ello me entrego todos los días. Entonces, este premio es de dudoso mérito en tal caso. Pues soy el que menos trabaja y el único que está reconocido dentro del programa. Pero yo lo agradezco exactamente igual. Es decir, el premio es tan injusto como si se lo hubieras dado a cualquier otro. Como cuando se lo disteis a Gabilondo. Lo que sí que es claro es que tiene una línea ascendente. Yo no sé si la coincidencia de que siempre se premia a aquel que parece que va a ser fulminado. Y curiosamente, antes de que se sepa. Pero esto no convierte al premio en algo nocivo, que es como el premio a toda una vida que solo se da a alguien cuando ya tiene un cáncer diagnosticado.
Tal vez esto sí me convierte en un ser adulto, es decir, ya le han dado un premio a la seriedad y a la formalidad del individuo, por desconocimiento, obviamente. Pero, sin duda alguna, lo que sí que es un signo de los tiempos, que es muy difícil darle un premio a alguien que no haya sido absorbido por otro medio. Uno siempre aspira a una absorción de otra índole, porque aspira a que su objeto de deseo permanezca siempre en la fase oral, a diferencia de Freud, y no vaya creciendo. Pero este tipo de absorciones no sabemos a qué nos conducen. Entonces ahora yo he sido absorbido, queridos amigos, por primera vez por una persona desconocida y sin contar conmigo. O sea, me siento en ese sentido violado desde la absorción. Pero tampoco me quejo porque yo creo que la intención siempre es buena. Lo que pasa es que, claro, ahora vamos en el lote todos. Yo espero que este programa, que hace este repaso a los medios, continúe, porque a mí me va muy bien en él. Me gustaría que el público también decidiera que el programa está bien. Y aquí yo lo que sí que he llegado es una reflexión, que siempre hay un tópico que se dice por ahí: para estar bien informado hay que leer varios medios. Yo es una cosa que desaconsejo completamente. A mí me ha tocado hacerlo y es una tortura que no se la aconsejo absolutamente a nadie. Y decía por cómo han cambiado los medios de comunicación. Ya hemos hablado de ello, habéis hablado, y pienso exactamente igual que vosotros, y de hecho vosotros pensáis igual que yo y por eso estáis aquí. Entonces, vamos a hablar para conversos, ¿por qué no? También la Santa Misa es un negocio que lleva 2000 años contando el mismo guión y nadie le da por revisarlo. Así que, ¿por qué tenemos que ser nosotros los que tengamos que estar en un proceso permanente de autocrítica? Cuando ya ni siquiera el vino tiene valor, que es uno de los productos que más fama dieron al Hijo de Dios. Entonces, a mí me preocupa, pero me preocupa como testigo, dos cosas: esta educación de la ciudadanía que hacen los medios de comunicación, porque en realidad lo que están transmitiendo a la gente es: si nosotros, que tenemos la obligación de ser serios, nos podemos inventar la realidad, ¿por qué no vosotros? Entonces, claro, se crea un círculo de retroalimentación, porque la gente acaba cayendo en la trampa y en realidad lo que le dice a los medios es: no quiero que me cuentes no quiero que me cuentes la realidad y no quiero que me informes. Quiero que me digas exclusivamente lo que yo quiero escuchar. Y si tú eres capaz de insultar o de cagarte en la persona que yo te indico, te compraré. Y si no, no. Esto, por ejemplo, lo hemos visto, porque claro, esto tiene unos matices, porque la derecha de este país es la que es. Entonces, el ABC, por ejemplo, de repente tiene de director a Zarzalejos, baja un poco el tono y se hunde. Y hasta que no recupera otra vez el tono más lacerante, no vuelve a recuperar la confianza de los lectores. Es decir, que los lectores lo que quieren es, pues eso que la teoría de la conspiración es que han llamado, es un experimento muy bueno en eso, ¿no? Se han tirado años y años y años, bueno, años no, 3, quiero decir, portadas y portadas y portadas, dando la misma portada. Esto sería para que la gente, ya el propio lector, le diera la espalda y bueno, voy a comprar otra cosa, a ver qué dicen. No. Mientras estés ahí, yo te compro. Quiero que digas que los autores del 11M fueron los que se beneficiaron del resultado electoral. Es decir, ellos nunca dicen 4, dicen 2 más 2. Como que no se les puede acusar de nada. Y en realidad lo que estaban diciendo día tras día es algo tan delirante. Primero fue como un murmullo así subterráneo, después ya fue más evidente, y luego ya en portada todos los días, era que el partido que había ganado las elecciones era de alguna manera el artífice del atentado que se había producido. Esto es absolutamente impensable en ningún otro país del planeta, pero tampoco en los países donde gobiernan tiranos se atreven, porque el tirano sería el autor. Y entonces tampoco ocurre. Con lo cual solo ocurre en un sitio: en España. En España sigue siendo diferente. O sea, a nadie se le ocurre, aunque sí que hubo, por supuesto, y a través de Internet, teorías conspirativas, y sigue habiendo, que no tan conspirativas, datos que no están aclarados con las Torres Gemelas. Hasta ahí bien. Pero que el gobierno elegido era el autor material de los hechos, o como prefirieron llamarlo aquí, buscar una figura nueva que encontraron que se llamaba el autor intelectual del atentado. Yo nunca había escuchado a autores intelectuales de todos los atentados que habíamos vivido de ETA, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo se hablaba del autor intelectual? Porque es que realmente lo difícil es atracar el Banco de España sin ser visto y pasar a la posteridad como un prohombre y que nadie sepa qué eres tú. Eso es una cosa de mucho mérito.
pero realmente poner una bomba en un sitio, marcharse y que se mueran todos los que hay dentro, sin hacer ningún tipo de selección. ¡Hala! Todos muertos. ¿Cuál es el mérito? ¿Por qué hace falta un autor intelectual de eso? ¿Y cuál es el bagaje de ese autor intelectual? Pues ese es el quid de la cuestión que ha tenido maravillada la derecha española durante los últimos años. Un autor intelectual, una mente privilegiada, un ser superior que ha sido capaz de concebir ese atentado. En esa estupidez tan flagrante han vivido editores y lectores permanentemente en una burbuja que ni los que escribían, que este es el daño, creían en ello, ni los que leían creían en lo que leían. Entonces, esta especie de burbuja ha creado un nuevo concepto del periodismo, que yo no conocía, porque sí que he visto, como hemos comentado, gente que tenía un sesgo. Todos tenemos una ideología, evidentemente, pero yo sé, y bueno, y también me lo han contado compañeros que trabajan en la prensa, que la mayoría de los que hablaban constantemente, por no decir todos, no conozco a todos, pero supongo que alguno a lo mejor está deteriorado hasta ese punto, pero ninguno de ellos cree en absoluto en las cosas que dice. Y esto es un concepto nuevo, esto es un concepto totalmente nuevo. Y como decía, como la gente también sabe que ellos no creen en lo que dicen, ha supuesto este deterioro de lo que era esa profesión. Antes la carrera de periodista, efectivamente, hasta cierto punto estaba mitificada y eran seres entre extravagantes y bohemios, porque luego además ellos confraternizaban, luego se tomaban copas y no había ningún problema en trabajar en un medio o en otro. Ahora sí lo hay. Entonces, era una profesión que estaba muy bien vista, porque el ciudadano además valoraba a ese señor que hasta cierto punto daba la cara, que era el mensajero entre la realidad y lo que ellos tenían que saber. Y entonces valoraban que mientras esos señores estuvieran, la información llegaría a la gente y el pueblo informado tendría capacidad de decisión o cuando menos de crítica. Se acaba si pierde prestigio ese mensajero. Si el mensajero se convierte en el mentiroso oficial, lo que pierde valor es la información, y la información deja de tener un sentido. Y entonces, al no tener sentido la información, la gente se mueve en una especie de magma donde todo da igual. Me da exactamente igual lo que digas, porque lo importante es lo que dice este otro. Hoy mismo se publican varios diarios y hay algunos que siguen todavía descubriendo cosas que realmente yo no entiendo bien por qué ocurre, porque hablan de connivencia, del terrorismo, con personas que ejercen la actividad pública en la política, que son socios, tal. Entonces dices, bueno, pero ¿por qué no intervienen los fiscales de oficio? Porque aquí hay otra cuestión que es que hay que abordar, algún día habrá que abordar, que es la sacralización de la justicia en el sistema democrático. Claro, la justicia es sagrada en un sistema democrático, sería una tercera pata del banco. Desde mi punto de vista hay tres cosas que son fundamentales, que son la sanidad, la educación, esas dos ya están donde están, y la justicia, de la que nunca se habla, pero está sacralizada si la justicia está al servicio y es absolutamente consustancial al sistema. Pero es que estamos viviendo un tiempo muy complicado. Hemos visto la resistencia que ha tenido el partido que ahora va a ser gobernante a que se renueven esos órganos, y ahora que vienen y que tienen el poder absoluto tanto de medios de comunicación como poder político, como poder financiero, poder económico y también el poder judicial, que lo van a tener porque la forma de elección de la gente que al final decide cómo va a ser este país está en sus manos. Vamos a vivir una época monocolor y complicada. Los medios de comunicación aquí, claro, entramos en lo de antes. Para un sector de la población, lo que digan otros medios no tiene absolutamente ningún valor. Yo estoy haciendo un programa que la gente me dice, pero claro, tú eres un tío que tiene mucho poder porque trabajas en un medio. Tengo mucho poder, pero ya he visto que mi capacidad de influencia es nula, porque llevo 20 años cagándome en el partido que ha ganado las elecciones y cada vez tiene más votos. Bueno, o cada vez tiene más votos, no, pero por alguna razón no influye en otras cosas. Y entonces, claro, hemos caído en un... ¿Cuánto tiempo tengo para hablar? Porque yo puedo hablar así eternamente. No tienes tiempo. Como veis, no vamos a estar muy en desacuerdo con las cosas. Pero claro, entramos en una dinámica donde la abolición de la ética hace que personas que son presuntas culpables, pero absolutamente presuntas, sin ningún tipo de duda, saquen cada vez más votos. Entonces, no solo eso, sino que mientras están en presunción, son paseados a hombros por plazas de toros dando vueltas al ruedo. Y dices, joder, pero entonces ¿en qué coño país vivimos? O sea, yo no digo que al presunto haya que darle un trato marginal, pero en ningún caso hay que darle homenajes mientras sea presunto. Hay que decirle, bueno, vamos a apoyar esa presunción. Y apoyamos la presunción. Pero, joder, macho, hacer a los presuntos héroes
y darle el mensaje, en el fondo, a la justicia, como dan, de que es el voto del pueblo el que como había un cante flamenco que se llamaba Mirabras, que es muy gracioso, que hizo que un señor, se lo cantó don Antonio Chacón en un teatro, y Alfonso XIII se fue muy airado, porque decía: a mí qué me importa que un rey me culpe si el pueblo es grande y me abona, voz del pueblo, voz del cielo, y anda, y en ese momento Alfonso XIII se enfadó y se marchó. Pues esto el Partido Popular lo ha hecho propio, es decir, son las urnas las que juzgan. Se han convertido ya en repúblicas democráticas viscerales, es decir, es el pueblo el que decide la culpabilidad. Bien, entonces esto es una cosa absolutamente nueva, que el señor Fabra utiliza todos los días y el señor Camps también. ¿Y cómo voy a ser culpable si el pueblo me vota? Bueno, los hechos son los hechos. Yo puedo ser un delincuente común, presentarme y sacar votos independientemente de eso. Lo que yo haya hecho está ahí. Bueno, pues vivimos en un país donde esto se premia y la corrupción no tiene ningún tipo de valor. Al abolir la ética, la corrupción entra como una parte más de este juego y no se tiene en cuenta, porque esto viene dado de que a su vez es la falta de conciencia de que lo público es nuestro. Se da la gran paradoja, que este es de que administran lo público a aquellos que vienen a destruirlo. Y ahí les ponemos. Debíamos crear dos mundos. Ellos que un sistema electoral de la derecha para que ellos elijan la COE lo que les vaya bien, y el resto del pueblo que elijamos a los que queremos que manejen lo público, que estamos a favor de lo público. Y aquí hay una cosa que dicen: más paradoja la tuya, que estás siempre jugando al rojo cuando eres rico. Bueno, vamos a ver, yo no me sitúo en ninguna posición, es la sociedad la que te sitúa. Yo podría ser en una sociedad ideal un liberal reformista en el sentido real de los términos, que es otra de las cuestiones que habría que hablar un día, de cómo usurpan los términos, el significado de las palabras. Pero yo lo que pasa es que la sociedad, sin yo moverme, se ha corrido tanto, con perdón de la expresión, hacia la derecha y hacia que yo, que soy un hombre normal, me he posicionado en la extrema izquierda. Ahora estoy en la extrema izquierda porque digo, por ejemplo, que los niños deben tener derecho a una educación pública gratuita de calidad. Yo vivo al lado del liceo francés y he tenido hijos que han estado en la educación pública y en el liceo francés. El liceo francés es un colegio que es gratuito para los franceses y los españoles tenemos que pagar un dinero. Pero es educación pública francesa. Es un colegio de una altísima calidad. Y en Francia, yo me he enterado, como tengo los niños allí, he estado mucho con los profesores, resulta que el primer sistema electoral, la primera elección cuando uno busca calidad, es la educación pública. Y luego, si quiere que los niños aprendan a montar a caballo, esquiar o quieren una educación religiosa, van a otro sitio, a sabiendas de que la educación es peor. Esta es la situación de Francia. ¿Por qué? Porque los profesores están incentivados y porque hay una dotación económica que respalda esa educación y porque es uno de los orgullos de la nación, la educación. Y aquí resulta que estamos en manos de gente que viene a desmontar, porque quieren, y este es el gran problema, como ya los términos se han demonizado y ya no se quiere usar, quieren una sociedad de clases y una división frontal. Esto, bueno, tampoco voy a contar nada nuevo, y sobre todo porque hay personas aquí que se dedican a eso, pero esa educación de baja calidad para pobres e inmigrantes, y luego el resto de la clase media que tenga lo que llaman libertad de elección, que ya se la pagamos nosotros. Bien, yo cuando hablo de estas cosas, como de la sanidad, que también tengo muchos amigos, yo no lo hago por altruismo y porque esté educado especialmente en la solidaridad. Eso lo hacía cuando no tenía dinero. Ahora que tengo dinero, lo hago por egoísmo. Yo quiero vivir en un sitio donde mis hijos puedan jugar en la calle alegre y tranquilamente. No quiero vivir en un gueto, yo, protegido por señores armados, y que me protejan además de mi propia gente. Esto es algo contra lo que yo lucho, y precisamente eso que ahí apuntaba tiene un coste. Tiene un coste económico que hay que contarle a la gente lo que vale, y se llama paz social. Yo recibo a veces, por anfitrión, porque como a muchos amigos extranjeros que alucinan cuando vienen a España y de repente en verano están sentados en una terraza a las 2 de la mañana y dicen: joder, es que en mi país aquí paran 4x4, nos ametrallan a todos y nos quitan todo lo que tenemos. Es que esta situación no puede darse. Digo, no, es que ahora nos vamos a ir a otro barrio y luego te voy a llevar a otro y luego te voy a llevar al centro donde todo ocurre. En el centro de Madrid pasa todo. O sea, no hay sitios como ocurre, por ejemplo, en Washington, donde hay una calle que no es una calle que está en el extrarradio, no, es una calle que es como la Castellana. Y si tú te equivocas al girar, eres hombre muerto.
Y esto es en la capital del imperio y en el país más rico del planeta. ¿Por qué? Porque allí hay un gueto de gente que se le ha obligado a vivir en unas condiciones infrahumanas, donde todo el mundo va armado, donde para ir a trabajar tienen que vivir una realidad absolutamente espeluznante, y eso se mantiene así. Y luego hay otra realidad protegida, que es de la clase media y de la clase pudiente, que vive tranquila. Entonces yo no quiero llegar a esa situación. Yo quiero vivir tranquilo, salir a tomar cañas, que mis hijos jueguen en la calle y que podamos vivir en paz. Digo vivir en paz porque un año, y esto tampoco lo cuentan bien los medios de comunicación, hubo más muertos por armas, a tiros, en Washington, en la capital, solo en la capital, que en Sarajevo. Pero es que en Sarajevo estaban en guerra. Y dices, joder, bendita paz esta, que produce más muertos a tiros que la guerra. Bueno, pues esto está ahí simplemente. Pues eso tiene un coste, y ese coste pasa por supuesto, por las prestaciones sociales de todo tipo y también por la educación. Van a acabar con ello, y este es el problema, ¿dónde nos quieren llevar? Por eso yo soy un ciudadano alarmado y consciente. No solamente soy solidario, o no es la solidaridad la que me lleva, es el egoísmo duro y puro, porque yo quiero vivir una sociedad en paz, y la sociedad en paz pasa por eso. Y no hay ningún tipo de duda en esto. Quiero decir que a su vez, a lo largo, y ya con esto concluyo, queridos amigos, para que veáis, con este discurso que me he hecho merecedor con creces del premio, que he viajado mucho porque me gusta, y no siempre en buenas condiciones económicas, pero en los sitios donde yo he visto que la gente vivía mejor, había una constante. Eran países donde la izquierda había gobernado en mayor o menor medida. Pero no por la socialdemocracia, y siempre se dice, no, pero es que claro, eran países ricos. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Un país rico no hace rico a su pueblo. Lo hace rico cómo se administra la riqueza. Esto yo sé que es una cosa obvia, pero hay que contarlo porque siempre vienen con el cuento de que si Suecia es un país rico o no. En los años 50 se discutía si Brasil iba a ser la primera potencia o Estados Unidos. Simplemente por una cuestión fijaos cómo se ha despegado Estados Unidos y cómo se ha sometido ¿qué ocurrió? Allí había un sistema que cuando menos hacía cierto paripé, pero efectivamente la riqueza se mantuvo a nivel industrial, y aquí hubo una derechización brutal de las fuerzas, y como no había forma de meter en vereda al pueblo, se dio un golpe de Estado. ¿Dónde acabó Brasil? Ahora se está recuperando. Ahora se está recuperando, cuando está volviendo a lo que tuvo. Es decir, que no es cierto que la riqueza corre paralela con la riqueza del pueblo. Entonces, como había una constante, y es que hubo gente que se dedicó a fabricar un bienestar para su ciudadanía, y no necesariamente eran ni comunistas ni de extrema izquierda, eran también gente de derechas entonces, que veían un peligro en la Unión Soviética y decían, o al obrero le damos algo o nos van a comer la oreja estos. Al caerse el telón de acero, se acabó. Se ha desmontado absolutamente todo, no hay ningún tipo de contestación. El capitalismo, que es como se llama, ahora le llaman mercados, llámese capitalismo, si es que se llama así, es el puto capital, no tiene otro nombre. Muestra su lado más salvaje y nos hacen entrar en esta espiral que es la culpa de la pobreza a la que os vamos a someter, la tiene que vivir demasiado bien. Claro, te lo dice gente que aspira a vivir mucho mejor, porque todavía estamos esperando que nos den una sola de las medidas que se han aplicado. Yo estoy harto de ver al señor de la COE en la radio, en las televisiones, unos y otros. Uno que está pendiente de no sé cuántos procesos y que encima decían que era modélico. Bueno, pues ese es el modelo empresarial que tenemos en este país. Dándonos consejos de qué es lo que tiene que hacer la gente para abortar. Pero ya, pero ¿cuál es su medida también de arrimar el hombro, y cuál es su medida de recorte para ellos mismos? Esas no hay. Porque aquí está, volvemos antes a lo de la confusión de los términos. Se llaman fuente de riqueza cuando son el embalse de la riqueza. La fuente de la riqueza está en otro sitio, que es en el que todos los días sale a currar. Esa es la fuente de la riqueza. Han invertido el término. Entonces los que son los depositarios y el embalse de la riqueza se convierte, y la amenaza es esa. Si queréis trabajar, dadnos a nosotros cuartel. Aquí hay un dato que yo, claro, como me toca trabajar en ese programa, manejo muchos datos. Toda la economía productiva y de servicios maneja una cifra que yo no sé en qué consiste, pero sí en términos relativos. 75 billones de euros llaman. El mercado especulativo, esto que llaman financiero y demás, 35.000 millones. Esta es la gran diferencia. Se ha situado el dinero no en donde estaba la riqueza real del trabajo, sino en un sitio que es un juego del que nosotros estamos al margen, una especie de monopolio, y más del 50% del dinero que se mueve está
tiene sede las sociedades en paraísos fiscales. De eso tampoco quiere hablar nadie. Nosotros sacamos un día en el programa una sede de estas, de un paraíso fiscal, que tenía más de 200 empresas domiciliadas ahí, una casa donde no vive nadie, una casa vacía, con más de 200 empresas que mueven miles y miles de millones de euros. Nadie habla de esto. Con que solo ese dinero fuera incautado, puesto que es anónimo y no tiene propietario, lo cual es estupendo, es encontrarse una cartera en la calle sin carnet de identidad, ¿qué vamos a hacer? Tampoco vas a llevar a objetos perdidos, que hay que ir documentado si se quiere recuperar la dignidad. Con que solo se incautara eso, se había producido. El problema del dinero estaba resuelto, pero no se quiere entrar en eso. Fijaos qué bonito sería decir, bueno, esta pasta para nosotros. No, tiene dueño. ¿Cómo se llama usted? Venga para acá, que le voy a explicar. Y usted, venga para acá, vamos a hablar entre todos. No, ahí se deja. Es decir, vivimos en esta gran mentira, donde, como ya hemos comentado antes de entrar, resulta que los que ponen las notas a las sociedades son los que están al servicio exclusivo de los mercados. Yo te pongo mala nota, con lo cual genero desconfianza en ti, y entonces eso te hace bajar la nota. Con lo cual la desconfianza se vuelve, y todo lo que haces es pagar intereses, y aquí la confianza nunca llega. Dicho esto, ya no voy a abundar más, porque como es todo terrible, como veis, vamos a dar algún punto de optimismo. Y es, finalmente, que la última decisión la tiene la ciudadanía. Por alguna razón desconocida, ha dejado de creer en el sistema, en términos reales, porque es que vota al que menos le conviene. Bueno, pues ya veremos. Entonces, habrá que recuperar de alguna manera, y esperemos que no sea esto no aboque a violencia, porque es que están jugando en un terreno que es muy complicado. Es muy complicado. Todos los países se encuentran en la misma situación, europeos, no estamos acostumbrados a esto, porque estamos acostumbrados a que ocurra allende nuestras fronteras. Esto como los accidentes de tráfico y como las enfermedades graves. Son solo para los demás. Esto es una cosa a la que se somete al tercer mundo. Y si no, por lo menos, dentro de lo que más nos toca, a los latinoamericanos. Pero a nosotros no. Nosotros ya hemos adquirido la condición incluso de rubios. No tenéis más que ver los planos generales de Génova para ver que España es un país de rubios. Ya hemos adquirido además la condición de rubios, con lo cual esto a nosotros no nos toca de ninguna de las maneras. Y no estamos acostumbrados. Entonces hay que ver cómo tomará el pueblo esto que llaman las reformas necesarias en profundidad. En profundidad. Esas que llevaban pidiendo desde que el hombre es hombre, que valían perfectamente en los momentos de mayor apogeo económico y que también son la solución en los momentos de mayor crisis. Esas reformas en profundidad que reclaman los mercados para sí y que pagamos nosotros, están pendientes. Veremos a ver cómo se las toma el pueblo llano, llamado en condiciones electorales, en época electoral, soberano. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Ahora le van a entregar... Perdóname, has dicho camiseta y es sudadera. Sí, estamos en invierno. Es el modelo de invierno. O sea, el modelo de invierno, o sea que esto va para largo. Ir fabricando la visera. Bueno. Espera, que no. ¿Se tapa de ahí? Defensa de la ética y de lo público. Por mi defensa de la ética y de lo público, que conste. Que no ha sido por las notas que he sacado. Bueno, pues gracias a todas y a todos, y con esto pues finalizamos el acto. ¿Se os parece poco? Bueno, muchas gracias. Enviaremos el documental. Sí. Oye, Carmen, gracias. ahora la caja, ¿dónde está? Yo no sé dónde está. Sí, luego la ¿Te lo voy a hacer el coche o te lo mandamos? No, he venido con un coche que me ha traído de la tele. ¿Pero esto te lo mandamos a casa? Bueno, ¿cómo me...? No, pues me ¿Te llamamos un taxi? Sí, vale. Ah, pues un taxi. ¿Te lo llevas? Un taxi me lo llevo. Sí, esto ya es sudadera. Efectivamente no conocía el modelo. Venga. Sí, venga. Quédate, ¿no? A ver.